ahora sí, en diálogo con la doctora Gloria. Muy bienvenida al programa. Gracias, Luis, un placer. Déjame que empiece planteándote esta pregunta que yo creo que surge de que es un punto contraintuitivo este tema de ahora se estudia el microbioma, entiendo que como algo positivo o natural o inherente al ser humano. Llevamos más de un siglo diciendo quítese usted los microbios de encima porque son malos, tome antibióticos porque son malos, y ahora de repente no, estamos hablando de que tal vez algunas condiciones incluso autoinmunes o el Irritable Bowel Syndrome y otras cosas que tal vez tienen que ver precisamente con que hemos abusado de eliminarlos. ¿Cómo funciona todo esto? Pues tienes razón, nosotros descubrimos los microbios gracias a los patógenos, y solamente hasta el año 2000, finales de los 90, las tecnologías de secuenciación de ADN nos permiten entender mucho mejor comunidades microbianas, no solo de los mares, de los océanos, de la tierra, del aire, sino de nuestro propio cuerpo. Y ahí descubrimos que nosotros somos ecosistemas ambulantes y que hemos coevolucionado con estos microbios. Cuando evoluciona la vida en la Tierra es bacteriana. Las bacterias son las primeras que evolucionan. Cualquier forma de vida posterior tuvo que lidiar con las bacterias. Hubo asociaciones muy cercanas. Normalmente la simbiosis, las amistades entre entes vivos progresan y en beneficio de ambas partes. Y nosotros somos un producto de esa evolución, de esa coevolución. Y hoy en día sabemos que en todas nuestras superficies, imaginaciones y en el tracto digestivo estamos tapizados por comunidades microbianas, que son importantísimas para la salud. Ahora estamos tratando de entender el rol en salud, después de 100 años estudiando el rol de microbios en enfermedades. ¿Y qué me podría regalar un par de ejemplos de qué cosas sí hemos descubierto en esta década y pico desde que empezamos a formarnos esta idea? ¿Qué casos concretos podemos encontrar? Pues hemos descubierto que en nuestro intestino deben vivir cerca de 1000 especies de bacterias. Viven hongos, en nuestra boca unas 500. Las vaginas de las mujeres, de las mamás, proveen el inóculo primario, los bebés. Todos los mamíferos nacen por un canal de parto muy lleno de bacterias y unas comunidades muy importantes porque son bacterias que tienen que ver con el metabolismo de la leche, y todos los mamíferos al nacer toman leche. Ese inóculo pensamos que es crucial para la educación del sistema inmune de los bebés. Y ese es uno de los procedimientos naturales que nosotros violentamos con la cesárea. Por supuesto hay cesáreas necesarias, pero hoy en día hay muchísimas, más de 2/3 de las cesáreas en los centros urbanos del planeta son innecesarias. Oye, una de las cosas que me planteo, por lo que me dices, es que, claro, empezáis los investigadores a escarbar en este tema cuando nos hemos transformado mucho. Mis costumbres diarias no incluyen tener en cuenta si estoy deshaciéndome de bacterias beneficiosas. ¿Qué referencias, cómo podéis ver cómo se supone que fuimos hace tiempo para compararlo con si nos hace falta o nos sobra algo? Si pudiéramos tener restos arqueológicos sería ideal para entender con qué bacterias evolucionamos, cómo vivían nuestros ancestros. Lamentablemente no tenemos esa referencia, y una aproximación válida que pensamos que sirve es la gente sana que vive en lugares muy remotos con estilos de vida ancestrales y que no ha tomado antibióticos ni ha sido expuesta a medicina. Y eso es uno de nuestro interés. Estamos estudiando en África y en Sudamérica comunidades de cazadores-recolectores sanos que tienen su vida tradicional parecida a la que tenían nuestros ancestros. O sea, de alguna manera, estudiar estos grupos tan vírgenes, entre comillas, de civilización o de antibióticos, comida, procesos industriales de contaminación, sería algo parecido. Una cosa que yo me planteo siempre, que se echa mano de este tipo de grupos para
buscar el canon de lo que habríamos sido siempre es, y tal vez no es muy inteligente lo que voy a plantear, pero claro, siempre buscamos aquellos que quedaron rezagados, ¿no? En el espacio-tiempo, en un lugar, y a veces me planteo, ¿son tal vez la mejor referencia, por ejemplo, por el simple hecho de que, sabemos, ¿no? En Europa y partes de África se desarrolla tolerancia a la lactosa? Eso cambia completamente nuestra alimentación, y entiendo que debe cambiar estas bacterias de tal. Ninguno de estos grupos tiene tolerancia a la lactosa, vamos, ni toman ese habitualmente. Se dan situaciones así, es decir, es una cosa, entiendo, súper compleja de aplicar. Es súper compleja, y la manera de aproximarse es tratando de encontrar estos grupos en África, en las Américas y en Asia, Sí. y tratar de ver qué tienen en común ellos que nosotros no tengamos, ¿no? Hasta ahora tenemos resultados ya publicados, pero muy incipientes, que indican la comparación entre, hay una publicación que hicimos con el doctor Jeff Gordon y Tania Yatsunenko, donde comparamos gente en Malawi, en África, con amerindios venezolanos, guajivos, y norteamericanos, personas urbanas norteamericanas, los tres actuales. Sí. En dos continentes viviendo estilos de vida más tradicionales. No son cazadores-recolectores, pero gente rural muy tradicional. Y las diferencias son importantísimas. Nosotros tenemos casi 2/3 de la diversidad que ellos tienen en nuestro colon y en nuestra piel también. Entonces, sabemos que pareciera que hemos perdido diversidad, lo cual no es sorprendente después de 70 años de uso y abuso de antibióticos. Y lo que queremos entender es qué hemos perdido, qué funciones hemos perdido. Si hemos perdido una bacteria, ¿cuál es el rol de esa bacteria? Y eso nos lo pueden decir ellos, nos lo pueden decir sus bacterias. Lo que más nos interesa son gente realmente muy remota, y comparar ese cazador-recolector africano con el sudamericano. Ambos tienen diferentes historias evolutivas. Los africanos viven en la cuna de la humanidad, ahí evolucionó el hombre, tienen alta diversidad genética. Los amerindios son los menos diversos genéticamente y llegaron a poblar las Américas hace solamente 20.000 años, pero lo que hay en común entre esos dos grupos probablemente es historia común ancestral, ¿no? Oye, una última pregunta que se me ocurre es, en el caso de que pues, llegáis a averiguar cómo fuimos o cómo podríamos haber sido, esto está muy bien, pero ¿y ahora cómo lo adapto yo es decir, cómo recupero la parte? Imagínate, ¿no? Que averiguamos cómo teníamos que haber sido y averiguamos cómo podríamos recuperarlo. Eso quiere decir que tengo que tomar una decisión. Entonces, si quiero conservar mi flora bacteriana en la piel, igual tengo que ducharme con otro tipo de... no usar tantos detergentes, o yo nado, por ejemplo. Estoy cometiendo un crimen cada vez que me meto en una piscina llena de cloro por 1 hora y media. Es un reto al modo de vida que llevamos. Es un reto al modo de vida, y no hay más remedio que clorinar las piscinas, porque si no, pues es peor, vas a tener infecciones de hongos, qué sé yo. La idea a futuro es, una vez que entendamos el panorama, podemos tratar de restaurar. Y restaurar no significa que te tienes que untar la bacteria o te la tienes que comer. No necesariamente. Es posible que restaurar signifique, sobre todo en la infancia, que la infancia es el periodo clave, porque es cuando se desarrolla el sistema inmune. Y todos estos problemas de autoinmunidad que son epidemias en las sociedades modernas solamente, todavía la gente que vive estilos de vida tradicional no tiene estos problemas que están relacionados a respuestas inflamatorias demasiado exageradas. Entre ellas está el asma, enfermedad celíaca, alergia al gluten, colitis ulcerativa, colon irritable, asma y obesidad también es una condición inflamatoria. Pues tratar de entender cuáles son las componentes de las bacterias, los antígenos, que los niños deberían ver y a qué edades, ¿no? La otra aproximación son probióticos. Igual que ahora estamos comiendo lactobacillus en yogur, pues quizás podremos comer otras cosas también en yogur. Pero tenemos que entender muy bien
antes de hacer esas intervenciones, obviamente. Pero nosotros hemos llegado a ver en 2 generaciones una explosión epidémica de enfermedades autoinmunes que tenemos que detener. No las teníamos en las generaciones de nuestras abuelas y probablemente eso va a limitar la longevidad. Nosotros pues nos contenta poder llegar hoy en día a vivir más de 90 años. La pregunta es si las generaciones futuras van a vivir tanto, con condiciones que no son de muerte pero que probablemente van a cortar la vida, ¿no? Quiero comentar una última cosa. Sé que va a ser completamente anticientífica porque es una muestra de un caso, pero es una cosa que a veces me parece ilustrativo. Estoy viendo una cierta tendencia entre amigas, madres jóvenes que tengo, sobre todo científicas, conozco muchas, que su manera de tomar cartas en el asunto o de ser prevenidas es tratar a sus hijos de una manera bastante natural, no en el sentido de evitar organismos modificados genéticamente, nada de esto, todo lo contrario, sino la idea de que se ensucien, estén en el suelo, interactúen con todos esos perros, gatos, todo lo que sean antígenos, todo lo que sean novedades. El niño, cuanto más pequeño, si se resfría, que se resfríe, o sea, un contacto razonable con la suciedad del mundo, para estimular a ese sistema inmune. ¿Eso tiene alguna base razonable en la ciencia o no? Hay que evitarlo y seguir tratando a los niños como se decía hasta de poco. Sí, tiene una base razonable y hay una hipótesis que se llama la hipótesis de la higiene y que plantea que los niños que se exponen más al sucio, al polvo, a la tierra, tienen sistemas inmunes más robustos. Pero resulta que hay un factor de confusión ahí. Esos niños también han heredado un mejor microbioma. Son los hijos de granjeros, son niños que viven, probablemente no nacieron por cesárea, han tomado menos antibióticos. Y yo creo, de nuevo, todo es hipótesis, sí, pero la combinación de haber adquirido el microbioma humano no impactado, más la exposición a esos antígenos, es lo que entrena. El sistema inmune necesita saber a quién no atacar, pues quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. Si se expone de forma correcta, por definición los bebés nacen, lo que se llama naive, nacen totalmente, ¿cómo se dice naive? Estériles, ¿no? Supongo en el sentido de... No, nacen inoculados, pero su sistema inmune es totalmente no educado, abierto, totalmente tolerante. Claro. Y las primeras bacterias que ves las considera amigas. Okay. Las primeras bacterias que debería haber son las de la madre, claro, las vaginales. Sí. Y una vez que eso ocurre, el sistema inmune entiende que lo que va llegando, pues tiene que empezar a discernir entre qué es propio, qué es del microbioma, y qué es foráneo, y atacar adecuadamente a los enemigos. Y yo creo que cuando los bebés dejan de ser lactantes, que empiezan a exponerse más al mundo, sobre todo cuando gatean y empiezan a caminar, es cuando se maximiza la exposición ambiental. Y eso es importante que estén en el suelo, ya han adquirido las bacterias de la madre durante toda la lactancia estricta, que son 6 meses, y siguen lactando, se supone. Nosotros dejamos de lactar muy temprano, pero cuando uno ve sociedades tradicionales, los niños empiezan a comer sólidos y siguen lactando de su madre hasta por lo menos 1 año. Y hay una exposición intensísima, se llevan toda la boca y hay que dejarlos, están en la edad de exponerse. Lo otro, las mamás actuales salen corriendo cuando el bebé empieza a tener fiebre, inmediatamente vuelan al médico y le dan antibióticos. Sí. En épocas, incluso después del descubrimiento de los antibióticos, las mamás esperaban un poco. Esperaban 24 horas a ver si el bebé mejoraba. Y en muchos casos el bebé mejora solo. Y esa exposición y esa enfermedad, esa infección, esa gripe, también entrena el sistema inmune, inmuniza al niño. La fiebre tiene su función biológica, pero obviamente yo soy madre también, yo sé lo horrible que es tener un bebé con fiebre en casa, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tratar de ser moderado y razonable, ¿no? Y definitivamente,
pues cuando hay sospechas de que es viral y no es bacteriano, no usar antibióticos, dejar que ese microbioma se ensamble bien en ese bebé, porque de eso depende la calidad de vida futura. Vale, ¿puedo ahora profundizar un poco más en el tema? Otro factor que podría estar aquí en juego, no sé en qué medida, no sé cuánto podría pesar, ¿no? Pero es otra de las cosas que han cambiado, sobre todo en el último siglo, que hay el efecto masivo de la salud pública, sobre todo en Occidente, países cuanto más ricos, más... no solo es esta higiene casi OCD, ¿no? Esto es todo limpio, todo con lejía, todo sino que también llevamos una serie de generaciones en las que la mortalidad infantil y perinatal es tan baja que tenemos a cualquiera con cualquier sistema inmune. Tú me estabas diciendo antes, ¿no? Los hijos de granjeros que ya tienen un sistema fuerte, heredan, Nosotros ahora parece que tenemos el cóctel más espantoso que uno se puede llevar a la cabeza, en ese sentido, que es perdemos de vista, limpiamos todo, fuera microbioma y además cualquiera nace, sea por C-section, sea por antibióticos, sea por... es un cóctel malo desde el punto de vista clásico, evolutivo. Los científicos tienen mucho trabajo para averiguar cómo hacer de esto algo razonable que tire para adelante, ¿no? Claro, la tecnología ha permitido, y es lo que deseamos todos, que sobrevivan bebés que no hubieran sobrevivido hace 100 años o 200. Y esos bebés, pues, la tecnología también es una fuerza selectiva, no es natural, es artificial, pero es una fuerza selectiva, que permiten que pues sobrevivan madres que hubieran muerto durante el parto y sobrevivan bebés. Y eso es un componente de la ecuación. Nosotros somos ahora producto de la selección natural y de la artificial también, ¿no? de nuestra propia tecnología. Y lo que tenemos que entender es cómo podemos optimizar nuestras vidas, ¿no? Nosotros queremos que la gente que aún vive en esas culturas tradicionales puede integrarse sin pagar el precio que hemos pagado nosotros, que estamos pagando. Y en particular esas personas se vuelven, por ejemplo, se vuelven obesas y diabéticas muchísimo más rápido que nosotros. ¿Cómo podemos evitar eso? Y también, pues, tratar de cambiar el rumbo que hemos tomado los occidentales. En China ya hay obesidad y diabetes. Yo creo que es una tendencia, el mundo se globaliza y se occidentaliza y está sufriendo de los mismos males. Eso puede ser revertido si lo entendemos bien y podemos evitar que estas personas que viven todavía estilos de vida ancestrales pues puedan integrarse. Va a ser inevitable que se integren. De hecho, ellos aprecian la medicina tanto como nosotros, quien no, pero sin que tengan que sufrir las mismas consecuencias. Y lo que hay que hacer es mucha investigación, hay muy poca. Los esfuerzos en Estados Unidos han sido muy valiosos para estudiar, lo llaman el microbioma humano, pero realmente es el microbioma del norteamericano, que sabemos que está impactado. Lo que nosotros queremos hacer ahora es entender cuán impactado está el microbioma norteamericano y para eso tenemos que salir del mundo occidental. Cuéntame un poco en particular sobre estas dos líneas, o bueno, seguramente la misma línea con dos objetos de estudio, ¿no? Tanto amerindios como los Hadza en África. ¿Cómo estáis abordando el estudio? ¿Cómo funciona literalmente? ¿Cómo tenéis muestras de qué y qué es lo que buscáis en esas muestras? ¿Cómo componéis la imagen? Pues tratamos de, por supuesto, con toda la permisología, que no es poca, como te imaginarás. Hay que aproximarse primero a investigadores locales, sí, y luego cumplir con todos los permisos. Típicamente los ministerios de salud de los países tienen que dar la aprobación. Por fortuna nuestros métodos son muy poco invasivos. Una vez que obtenemos los permisos, usamos hisopos para muestrear boca, piel. Le pedimos a la gente muestras de heces fecales. Las mamás, si lo consienten, proveen muestras autotomadas, hisopados vaginales que ellas mismas se toman. Y todos estos hisopos son colectados, mantenidos en muy bajas temperaturas, en nitrógeno líquido o en freezer de -80 donde haya.
y luego transportados a Estados Unidos. A veces se hace la extracción de ADN en el lugar, en algunos lugares de Sudamérica donde hay la infraestructura, y viene a Estados Unidos para ser secuenciado. Como es un método tan poco invasivo, pues en general el sistema de salud del país apoya, Sí. la comunidad, como son comunidades tradicionales, normalmente tienen un consejo de ancianos y un jefe, pues ese es el primer nivel. Una vez que ellos aprueban, pues el consentimiento típicamente es verbal, porque no escriben, Claro. ni siquiera hablan ni español ni inglés, tienen su idioma, entonces hay que ir con traductores. Y esto absolutamente voluntario. Típicamente la gente comienza a ver a los primeros voluntarios y ve que no es nada del otro mundo y participa. Luego hay el compromiso siempre de regresar a explicarles resultados de la manera más simple posible. A veces eso es un reto. Explicar qué es un microbio en una comunidad amerindia, como nos pasó en Perú, que llevamos trabajando 3 años, en una comunidad muy, muy remota. Sí. Ellos entienden hasta los gusanos intestinales porque los han visto. Claro. Entonces, explicarles sin palabras. Llevamos unos pósters con dibujos donde ponemos el ser, de qué tamaño es un humano, de qué tamaño es el ascaris, y luego seguimos y les explicamos que hay formas invisibles que solo se ven con una lupa, que es el microscopio, y tratar de que ellos comprendan y luego darles el mensaje de que no todos los microbios son malos, porque eso es lo primero que aprenden de la medicina. Entonces es un reto. Nosotros trabajamos con antropólogos, sí, con ingenieros ambientales que miden calidad del ambiente, arquitectos y antropólogos y psicólogos sociales que estudian cómo hemos cambiado el uso del espacio durante la transculturación. Sí. Eso es muy relevante para la transmisión microbiana. Claro. Entre miembros de una familia. Yo me lo paso muy bien. Yo he hecho un poquito de investigación también. O sea, yo estuve con los Hatsan hace unos años, sí, haciendo en Tanzania. En Tanzania, y ahora hace unos meses estuve con los San en Botswana, en Namibia. Ajá. Y es... Pues los San, ahora estamos en la fase de permisología. Con ellos. Con Namibia y con Botswana. Sí. Es muy difícil obtener los permisos, Sí, hay que ir personalmente allí, pero en eso estamos. Además, pasan 2 cosas súper extrañas con los San, que no sé si es un tema que ya habéis tocado, ¿no? Pero uno es que, ¿sabes? Que los tienen, así como los Hatsa, nadie los tiene en cuenta, pero están en su región. Viven a su aire. Los San están cada vez más, están dejando de ser nómadas, les dan harina. Los tienen comiendo harina. Yo quiero estudiar eso, y yo creo que en Botswana la permisología se ha retrasado en parte porque queremos estudiar eso, y nosotros presentimos que eso es terrible, porque pasan de ser autosuficientes, cazar, recolectar, a ponerse en un refugio, un poco como se hizo en Norteamérica. Lugares donde los ponen todos juntos a vivir de manera sedentaria y les dan la comida procesada. Ese cambio de comida 100% natural, con mucho ejercicio físico, baja natalidad, porque ellos al amamantar tanto tiempo, pues no tienen el segundo bebé, muy distanciado, a estar concentrados en unos campos, unas reservas, donde hacen mucho menos ejercicio, tienen muchos más hijos, viven hacinados y comen 100% alimentación artificial. Y además vegetal, porque la carne no les permite cazar. Exacto. En nombre del Kalahari, en nombre de la conservación del ambiente, les han prohibido cazar a estas personas, que ese es su medio de subsistencia. Del lado de Namibia hay San que viven todavía como cazadores recolectores. Necesitamos sacar permisos en ambos lugares, y ya tenemos el contacto en Botswana, pero es difícil. Trabajar en África es muy difícil. Sí, yo sé. Hay otra cosa también muy interesante, que no sé cómo influye esto, pero hay una tasa de VIH, de SIDA, tremenda entre los San en Namibia y Botswana. Ah, sí, tremenda. Eso no lo sabía. Tremenda. Yo había oído de la reserva, pero no sabía que hay cazadores recolectores también. Sí los hay, porque hay muchos casos de, no se dice así porque no es explícito, pero hay mucho abuso sexual o violación directamente de mujeres San por bantús, por población bantú.
¿qué tienen? Sí, en Botswana, famosamente, ha sido un país de SIDA durante muchos años. Y el problema es que está bien abuso, está bien transferencia, y una vez entra el VIH entra dentro de la comunidad, no deja de ser una comunidad pequeña. Claro. Entonces está habiendo La situación en Namibia seguramente es menos grave. Namibia es mucho más suave, más también es un poco más turística. Claro. Tiene un giro, están más engranados con la parte turística, los campsites, en Botswana los vi más reales, pero más jodidamente reales. Perdón, porque estaban físicamente mal, los que yo vi, al menos. Sí, a veces ha sido tan difícil, sobre todo en Botswana, avanzar con los permisos, que yo me pregunto si es que precisamente el gobierno no quiere que eso se saque, ¿no? Y que se estudie, porque de alguna manera hacer investigación es hacer denuncia también, ¿no? Nosotros no tomamos posiciones políticas, pero decir es lo que hay. Este es el nivel de desnutrición o el nivel de HIV o esto es lo que está pasando y publicarlo, pues es una denuncia, ¿no? Y en lugares donde no hay libertad de expresión no te dejan publicar que hay desnutrición, por ejemplo. Y los científicos se sienten pues atados, ¿no? Sí. La libertad es algo que es absolutamente necesario para poder hacer ciencia y avanzar, decir lo que uno encuentra, ¿no? No importan las consecuencias o las implicaciones políticas. Claro. Y la historia de la biología en Rusia, que seguramente tú la conoces, pues ha demostrado lo dañino que es censurar la ciencia. Oye, quiero un último tema, sé que al final te estoy robando mucho más tiempo del que te dije, pero sí quería preguntarte, volviendo otra vez un momento a la parte más científica, otro de los puzzles o de los rompecabezas aquí es que cuando estudias este tipo de poblaciones, supongo que lo haces por PCR, secuencias. ¿Qué es lo que secuencias? Porque supongo que vas un poco a ciegas en algún sentido, no sabes a priori qué es lo que estás buscando. Por eso secuenciamos todo, usamos metagenómica. O sea, de cada isopo se extrae el DNA y se secuencia. Uno puede secuenciar bacterias solamente, haciendo PCR y amplificando genes bacterianos que son firma taxonómica. Sí. Y luego vemos qué hay. Podemos secuenciar hongos solo o podemos simplemente secuenciar todo con una aproximación que se llama metagenómica, que es secuenciar todo el DNA que hay. Y luego montar el rompecabezas. Ahí sale mucho DNA humano, porque pues, hay DNA humano, hay células. Claro. Pero con esa aproximación podemos ver eucariotas. Esa es otra gran diferencia. Los cazadores recolectores viven con poblaciones de parásitos intestinales, desde protozoarios hasta gusanos, el mito, y viven en perfecta armonía. Claro. Cuando nosotros nos cogemos una giardia, la diarrea que nos da es horrible y nosotros hemos perdido esa tolerancia probablemente porque no nos expusimos de niños. Sí. Y tratar de entender, ahora además hay una cierta tendencia a reivindicar la presencia de parásitos intestinales porque es antiinflamatoria. De hecho, están tratando colon irritable, colitis ulcerativa con antígenos de gusanos intestinales. Entonces, tratar de entender si es correcto darle tratamiento antiparasitario a personas que están perfectamente sanas y tienen parásitos. La constante es que tienen poco. Como dice siempre el tecnólogo médico o el bioanalista, tiene un poquito de ascaris, tiene poquitos huevos de trichuri o tiene protozoarios pero poquito, la carga es baja. O sea que hay un balance entre el humano y esas poblaciones y el humano los mantiene a raya o no sabemos qué es lo que lo mantiene a raya. Y además son muchas poblaciones. Y además hay una diversidad complejo. Nosotros hemos visto al microscopio hasta 7 diferentes parásitos que conviven en una persona sana. Cuando hay síntomas, típicamente lo que ocurre es que uno de los parásitos sobrepuebla y disminuye la diversidad de los demás. Pero lo primero que hace un médico al llegar y ver que hay parásitos, no importa si es la persona sintomática o asintomática, es tratar. En el mejor de los casos, nosotros pensamos que eso probablemente es una pérdida de recursos, porque además a los 2 meses vuelve a reinfectarse en zonas endémicas.
Y eso es algo que también queremos estudiar. Tratar de entender bien cuándo hay que tratar a una persona que tiene parásitos. Y respetar, probablemente esa es la clave de no tener enfermedades inflamatorias intestinales. Y nosotros, tratándolos como hemos estado haciendo en nuestra cultura, pues aquí están las consecuencias. El porcentaje de personas que ahora tienen problemas inflamatorios de colon no es bajo. Entonces, tratar de entender qué es la salud en esas condiciones. La salud, optimizar la salud tiene que tomar en cuenta el ambiente. Si tú tratas anemia y subes demasiado el hierro a personas que viven en zonas maláricas, vas a aumentar el riesgo de malaria y la mortalidad por malaria. Entonces, hay que optimizar. Yo no digo, en nuestra cultura es probablemente no está mal, pues a medida que envejeces, limpiarte de microbios. A mí no me preocupa tanto cuando los adultos toman antibióticos como cuando lo toman los niños, en nuestra cultura. En otras culturas es probable que la optimización de la salud implique otros paradigmas que no son los nuestros. Y la medicina hasta ahora no se ha estudiado, no se ha hecho de forma comparativa. No hay, la medicina occidental ha dominado, ha tomado algunos elementos de la oriental, como la acupuntura, pero yo creo que tenemos que hacer mucho más medicina comparada y entender cómo podemos optimizar la salud en cada realidad, ¿no? No es lo mismo vivir en una ciudad donde no se abren ni siquiera las ventanas, sí, como esta. No tenemos ventilación 0.5, nada. Eso no es bueno y eso lo sabemos. Sí. Y yo creo que vamos a cambiar la forma como se limpian los hospitales, sí, que se han convertido en un centro de enriquecimiento de bacterias resistentes. claro. Y el sol es el mejor esterilizador. Sí. Yo me imagino que en el futuro los quirófanos se van a abrir al sol, al mediodía, se van a ventilar y luego se cierran y se limpian, Sí. se esterilizan. Pero esa apertura a la ventilación y al Sí. sol probablemente la vamos a hacer en el futuro. Interesante. Un poco respetar que el ambiente de afuera limpia, ¿no? Sí, sí, es un factor también. Sí. Bueno, Gloria, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer, ¿verdad? Para mí ha sido muy agradable conversar contigo y gracias por invitarme.